Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Yo, Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Solo vamos a esperar que se conecten un poquito más de alumnos e iniciamos la clase, por favor. Un segundito. Que es el terreno, iba a ser la sede. ¿Qué más querés? Sí, no sé, pero ¿qué más quiero? Que me digas que me vas a apoyar totalmente. ¿Qué más querés? Entonces, no. ¿Pero qué más querés de parte de eso? Solo eso, que me digas que me vas a apoyar totalmente. Yo siempre te apoyo. ¿Me vas a apoyar totalmente? Tú dijiste que ibas a decir que sí. Sí. Ah, bueno, entonces hay que arreglar ahí. Para que sea tu sede y tú vivienda, para que se el alcalde vive ahí. A ver. Ah, bueno, ¿qué? ¿Vas a llamar? Mañana, pues, pero me voy a reunir primero con este y el otro con el que estuvimos reunidos. Les voy a decir que sí, pero que lo que en el momento me viene es esto, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Ya entendidos, mira, ahí no vas a gastar, no, entrémonos, pues lo van a gastar mis pocos en eso, ¿va? Porque para ellos están en 50,000 pesos, yo sé que me guineas, no me acuerdo de mi tornado. ¿Me puedes cargar con eso? Así sí, pero así realmente. Tal vez no del mío, sino del normal. ¿Perfecto? Por favor, disculpa. Bueno, jovencitos, ¿estamos listos? Sí, licenciado. Gracias, muy amables. Si quieren, vamos a retomar un poquito lo de la clase pasada. Siento que tal vez tal vez desordenado, no sé. ¿Se recuerdan cuál era el tema de la clase anterior? ¿Cuál era el tema de la clase anterior, jóvenes? personalidad del Estado. La personalidad del Estado. Entonces, como les digo, tal vez no quedó muy claro, vamos a retomarlo, a hacer un pequeño repaso de lo que es la personalidad del Estado. Dentro de la personalidad del Estado, hablando siempre partiendo de lo general a lo específico, estuvimos hablando de conceptos básicos. Dentro de esos conceptos básicos, ¿qué conceptos platicamos? Sí, Héctor Danilo iba a decir algo. Vean, pues dentro de los conceptos básicos habíamos platicado persona, personalidad, personería, capacidad.
4 definiciones bastante, si se quiere, cortitas. Las vimos al tenor del Código Civil, platicamos un poquito como conceptos básicos. ¿Qué es persona? ¿Qué es persona, jóvenes? Habemos 64 personas conectadas. ¿Alguna señorita? Lick, a mí me parece que habíamos platicado del artículo 1 del Código Civil. Ajá, algo por ahí vamos. Ajá. De la personalidad, que la persona o la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte, Lick. Sí, sí, cabalmente ahí me está hablando de la personalidad. Pero ahorita yo pregunté sobre qué es persona. Vamos a ir ahí, vamos a ir definiendo qué es persona, personalidad, personería y capacidad. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Yo entendí como persona que es un sujeto capaz de adquirir derechos y controlar obligaciones. Cabal, la personalidad, perdón, sí, la persona es todo ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué es personalidad? Juan José. Déjeme, vamos a ver, yo había personalidad. Bueno, es que yo realmente apunté o anoté lo de la personalidad del Estado en general. Vamos a ver. De lo que usted estuvo platicando, pues fue de la persona jurídica, de la personalidad política y la capacidad del Estado, Lick. Sí, sí. Vea, pues, estamos haciendo este repaso para que nos ordenemos bien. Entonces, estamos hablando, el tema en general es esa personalidad del Estado. Pero partimos de conceptos básicos como es persona. Como ya lo dijeron, es un sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones. Ahora vamos a, ¿qué es personalidad? Si se dan cuenta, la personalidad es la investidura jurídica, es un reconocimiento legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esa es la definición de la personalidad. Y esa personalidad la tenemos como base legal el artículo 1 del Código Civil, así como nos había indicado Juan José. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón, licenciado, ¿podría repetir esa definición? La última. ¿De personalidad? De persona. Sí, por favor. Vean, pues personalidad es esa investidura jurídica, es un reconocimiento legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Ahí se recuerdan que hemos platicado que muchas veces una palabra es la que diferencia un concepto de otro. Ahí se recuerda que en el examen así fue, una palabra fue la que hizo la diferencia y una palabra puede llegar a confundirles. Vamos, persona, personalidad. Ahora, ¿qué es personería? Personería es algo fácil, encuadrado a cuando alguien va, personería es cuando alguien va a representar a otra persona o a una persona jurídica
en nombre propio. Eso es la personería. Entonces, ¿qué es la personería? Ya definiéndola, es la facultad de representar a otra persona. Pero ¿qué necesito yo para representar a otra persona? Necesito... Dígame, Marcos, con mucho gusto. Cabal, ¿cuál es ese documento para poder yo ser un representante? El mandato, Rick. Un mandato como representante. Cabal, uno de esos documentos es el mandato, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando yo voy a representar a una empresa, voy y estoy inscrito también en el registro mercantil, ¿verdad? Por ejemplo, si se constituye una sociedad anónima, nombramos a alguien como representante legal y esa representación va inscrita en el registro mercantil, en el registro de comerciantes. Y se recuerdan, el registro mercantil, como estamos platicando de la personería y que necesito un documento para acreditar esa representación. Entonces, hay un momento en que el registro mercantil acredita que según el libro de comerciantes número tal, a folio tal y libro tal, quedó inscrita la representación de, por decir algo, de Marcos Andrés Higueros como representante legal de la sociedad anónima fulana de tal. Entonces, con ese documento, ¿qué hace la persona? Ya puede representar, ya tiene personería para representar a esta sociedad anónima. Va, dejamos por un lado personería porque ahorita es puro repaso. ¿Qué es capacidad? Según el artículo 8 del Código Civil, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años, los menores que han cumplido 14 años son capaces, pero algunos actos determinados por la ley. Sí, cabalmente. Muchísimas gracias, compañero. Primeramente voy a definir qué es la capacidad. La capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. El compañero aquí lo que nos colaboró, y tiene razón, la base legal es el artículo 8 del Código Civil, que es la capacidad. Entonces él nos empieza a leer, a interpretar la ley en donde dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Con la mayoría de edad tengo ya esa capacidad total de representarme a mí mismo, de adquirir derechos y obligaciones por mí mismo, porque antes no puedo porque soy menor de edad y me restringen para algunas situaciones. Quiero hacer ver o preguntar a ustedes, ¿tienen, así como el compañero que leyó el artículo 8 del Código Civil, ¿tienen ustedes a la mano su Código Civil? ¿Tienen todos poder seguir la lectura del artículo 8? Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Yo les indico esto ¿por qué razón? Cuando vamos leyendo, sí, jóvenes, Luis Armando dice que sí lo tiene, que sí lo tiene, va. Entonces vean pues, cuando vamos leyendo y dice
que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿De qué capacidad estamos hablando? Porque ahí vamos a hablar de como 2 o 3 capacidades que nos habla el artículo 8. Solo para esto absoluta. Capacidad absoluta. Fíjese que exactamente, compañero Leonel y compañero Ismael, para aclarar, la capacidad que se adquiere con la mayoría de edad es la capacidad de ejercicio. ¿Capacidad de goce, licenciado? De goce. Fíjese que eso se refiere, vamos a ver, como la capacidad es una aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, indiqué yo. Tal vez yo me refería tal vez por la mayoría de edad, exacto. Sí, podría ser que se divida en ejercicio y en de goce, por ejemplo. La capacidad a cual se refería el compañero Leonel como capacidad total. Al decir también capacidad total, yo pensaría que hay que tener un poquitito de cuidado porque realmente a los 18 años tenemos la capacidad total, pero de ejercicio. Pero una capacidad total no la tenemos. ¿Por qué razón? Porque hay limitantes en algunas situaciones. Tienen que tener cuidado. Les digo esto, ¿por qué razón? Porque recuérdense que no hay derechos absolutos. ¿Dónde, compañero José Álvaro, dónde terminan sus derechos? Sí, Leonel. Es donde comienzan los del otro. Cabalmente. Van a finalizar mis derechos donde empiecen los derechos de la otra persona. Por ejemplo, en una propiedad privada, en un inmueble, yo tengo mi derecho de propiedad privada, pero mi propiedad privada va a finalizar donde estén las márgenes de mi propiedad y tengo que respetar lo que mi vecino, porque terminó mi derecho, pero ya mi vecino tiene sus derechos también en su propiedad privada. Sí, Eric Noé Ortiz. Perdón, licenciado, se me levantó la mano. Bueno, no tenga pena. Bueno, continuamos con el artículo 8 del Código Civil. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Entonces, ¿qué tipo de capacidad es esta? Bien, capacidad de goce. Fíjese que aquí se nos aclara lo que había dicho el compañero anteriormente de ejercicio y de goce. No es de ejercicio y de goce. Cuando tenemos los 18 años, es capacidad de ejercicio nada más. Cuando son capaces para algunos actos, los que han cumplido los 14 años, ese es de goce. Entonces, ahí estamos en cuanto a capacidad. Como no es una clase de civil, pues por ahí nos quedamos. Licenciado, esa es la capacidad relativa. ¿En cuál, compañero? Donde dice los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ajá, de goce o relativa, me dice usted. No, yo pienso que es la capacidad relativa. Vean, pues, cuando estamos con la mayoría de edad, es de ejercicio, ¿verdad? Cuando estamos en la de 14 años, relativa, sí tiene razón, perdón. Yo tengo ya muchas anotaciones en mi código civil, creo yo. Sí, sería de goce. Bien, pues, si quieren retomamos. 18 años de ejercicio. Menores
que han cumplido 14 años. Licenciado, tal vez apoyando lo que decía el compañero, en el artículo 259 menciona eso, capacidad relativa de los menores. ¿Siempre del Código Civil, compañero? Así es, licenciado. Va, déjenme, vamos al 259. Muchísimas gracias, compañero. Profesor, disculpe. Dígame, Leonel. Fíjese que la mujer de mayor de 14 años dice, si tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, dice. Esa es otra capacidad relativa. Relativa. Por eso les digo, para estar completamente claros, o ustedes me dicen si estamos bien, 18 años es de ejercicio y a los 14 años es relativa, ¿verdad? Sí, así es. Va, entonces ahí estamos claros. Todavía el compañero Obed me estaba diciendo que el 259 habla también de la capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 licenciado. Gracias, muy amable. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Capacidad relativa. Y esa capacidad está ahí en el 8. Y está en el 8 también, correctamente. Sí, Marcos. La capacidad de goce de... Si quiere, disminúyale un poquito, de 0 a 14 años. Esa sería la de goce, ahí estamos, ahí estamos. Fíjense que en materia penal, ahorita le doy la palabra a Sonia, en materia penal hay una palabra que se llama el contradictorio. En cuestión penal, cuando se da el contradictorio, dice que resalta la verdad. Es bueno que ustedes que ya han estudiado, nos metemos a estos contradictorios, a estas discusiones para aclarar bien nuestros puntos de vista y nuestras dudas. Para mí eso es muy enriquecedor. No van a creer que porque viene alguien y nos enriquece la clase, tal vez yo me voy a molestar. No, es de beneficio tanto para ustedes como para mí. Sí, Sonia Elizabeth Márquez. Sí, licenciado, solo una duda. ¿Quedaríamos en que es de goce o relativa? ¿O cómo quedaría en sí esa definición? Porque yo tengo acá anotado la capacidad de goce cuando se cumple de 0 a 14 años, que lo acabamos de corregir, o relativa. ¿Cuál sería el concepto que deberíamos dejar ahí? Gracias, licenciado. Sí, gracias. Miren, pues, tal vez nos estamos confundiendo porque la de 0 a 14 años esa es relativa. De 0 a 14 años relativa. Sería de 11. Relativa de 14 a 18. Y de 18 en adelante sería la otra. No, porque... Según el Código Civil dice que mayores de 14 años, como lo menciona la compañera Ingrid. Exacto, miren, pues. Miren, pues, aclaremos para que todos vayamos en la misma sintonía. Y si lo leemos, licenciado, el artículo 259. Va, leamos el 259 si me hiciera el favor. Claro. Yo voy a seguir la lectura y de ahí, miren, pues, leamos también así despacito el 8 del civil. Bueno, capacidad relativa. Disculpe que le interrumpa. Dígame. Fíjese que ese artículo 218 que yo le leí es capacidad relativa a la mujer de mayor de 14 años. ¿Cuál me dice usted? El 218 del Código Civil, la mujer mayor de 14 años se tiene por
la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos. Esa es capacidad relativa. La mujer mayor de 14 años. Ajá, ajá. Entonces, hablando de 14 sería para, póngale usted, después ya podría, digamos, para reconocer a sus hijos, ¿verdad? La mujer de 14 años. Pero ahí es mayor. Miren, pues, según lo que dice Leonel, aclaramos más el artículo 8, ¿sí o no? Pero es solo para reconocer a los hijos, creo yo, licenciado. Pero vean, pues, cuando la mujer es mayor de 14, es capacidad relativa. Ajá. ¿Sí? La capacidad relativa mayor de 14. Artículo 8. La relativa dice que los menores que hayan cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados, determinados por la ley, no todos, ¿verdad? Y es que miren, pues, para mí, no sé qué digan ustedes, ya que aquí nos estamos confundiendo. Para mí es que los que han cumplido 14 años tienen esa capacidad relativa. De 14 en adelante, tienen esa capacidad relativa todavía. Hasta que llegan a los 18 años, tienen la capacidad de ejercicio. Y la capacidad relativa, también llamada de goce. Bueno, ahí sí tiene razón, sí sería. No, y no, porque es que la de goce llega de 0 a 18 años, tengo yo apuntado. Y de 0 a 18 años se necesita representante para los menores de edad. Sí, Mario Rafael. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Hablando de los tres tipos de capacidades. Ajá. Lo que es la capacidad de ejercicio, eso sí lo establece ahí claramente, ¿verdad? Que es ya ejercer uno sus derechos y obligaciones a partir de los 18. Sin embargo, la capacidad relativa y la capacidad de goce, esa no es tanto por edad de decir de tales, de 0 a lo que están diciendo, ¿verdad? Sino que la capacidad de goce empieza desde de 0, digamos, de cuando nace, ¿verdad? Hasta 17, digamos, ¿verdad? Antes de los 18. Pero la capacidad relativa es para ejercer ciertos actos. Lo que quiero decir ahí es que la de goce es de 0 hasta los 17, por decir, ¿verdad? Antes de cumplir la mayoría. Digamos de 0 hasta un día antes de los 18. Es correcto, ajá. Y la capacidad de ejercicio es la que otorga ciertos actos, por ejemplo, el código de trabajo para los de 14 años que ya pueden elegir ahí su trabajo. Ahí se confundió porque no es el de ejercicio, sino el de la relativa, perdón. Perdón, ya me estoy equivocando yo también. Sí, es que hay que poner atención. A mí me pasa lo mismo. Vean, pues. Muchísimas gracias, Mario. Para mí está más claro con la explicación que da Mario. Nos vamos a enfocar en que hay 3 capacidades: de ejercicio, relativa y de goce. Entonces, la de ejercicio, como dijo Mario, estamos claros, es a los 18 años. La relativa es solo para ciertos actos, como dijeron por ahí ustedes también, para contratar mi trabajo, relativa para ciertos actos, por ejemplo, de 14 en adelante, para contraer matrimonio, aunque esa que me estaba diciendo don Leonel, habría que ver la 219. Fíjense que esa 219 es 218, Nick. Perdón, 218. La mujer mayor de 14 años tiene capacidad civil para reconocer a sus hijos. Sí, estamos bien. Yo iba a hacer relación a que modificaron el artículo donde decían que las menores de 14 años ya se podían casar con consentimiento de los padres. Ojo ahí también, porque reformaron ese artículo y ahora no se pueden casar menores de edad. Anteriormente todavía cuando tenían 14, pero ahora no.
Va, entonces, continuando con la explicación que nos da el compañero, 3 capacidades: de ejercicio a los 18 años, relativa para ciertos actos, y de goce de 0 a 17 años o 18 años menos un día. ¿Estamos bien con la explicación? Estamos bien. Sí, ¿Estamos bien todos? Licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Muchísimas gracias, porque ahí hasta yo ya me quedé más claro con la situación. Estaba un poquito ahí enredada la cosa, pero ¿estamos bien todos? Ronnie. Un segundito, disculpen. Bueno. Así ya se le escucha. Perdón, que por aquí me estaban preguntando algo. Pues sí, con la cuestión de las edades, tal vez nos estábamos confundiendo mucho. Entonces, si me hacen el favor, siempre cuando analicen eso, tómenlo desde el punto de vista de 3 capacidades: la de ejercicio, relativa y de goce, donde la de ejercicio definitivamente se adquiere a los 18 años con la mayoría de edad, la relativa para ciertos actos y la de goce de 0 a 18 años menos un día. Ahí estamos nítidos. Entonces, Mario Rafael, ¿desea decir algo todavía, que tiene la mano levantada o la dejó levantada? Perdón, la dejé levantada, licenciado, pero sí la cabal, como usted decía, ¿verdad? Que la capacidad de la relativa no hay que uno basarse en pura ley, ¿verdad? Sino que pueden haber algunos casos que puede cambiar en edad, ajá. Solo la de los 18, sí, esa sí tiene que ser a partir de que uno es mayor de edad. Únicamente la de ejercicio, ajá. Y yo sentiría que ahí estamos ya claros en ese respecto. Sí. Profe, disculpe que lo moleste. Fíjese que hay aquí donde dice usted ejercicio 18, relativa, de 0 a 18, ahí estaría. La de goce sería de 0 a 18 más un día. Menos. Ahí en adelante. Porque de 18 más un día ya es mayoría de edad. Ok, entonces ahí estamos, disculpe. Y le voy a quiero decir algo. Hay otro artículo que también es de la relativa, que es el 303, derecho de los menores que han cumplido 16 años. Es otro. A los menores que hayan cumplido la edad de 16 años deben asociarles el tutor en la administración de sus bienes. Para su información y conocimiento, y si carecieran de tutor testamentario, tendrán derecho a proponer candidato entre sus parientes, llamados a la tutela legítima o falta de estos, a falta de estos, a personas reconocidas de honorabilidad para que ejerza la tutela judicial. Estos ya tienen 16 años, están en la relativa, me imagino. Fíjense que con la fórmula que hoy mismo nos fabricamos, por así decirlo, cuadra en lo que está diciendo aquí el compañero. Si ustedes la someten a consideración, que nos quedamos con la fórmula más clara, que es capacidad de ejercicio se adquiere cumplidos los 18 años en adelante. Capacidad relativa para ciertos actos, lo que nos estaba leyendo el compañero. Y esa capacidad relativa tiene algunos otros artículos, como cuando uno de 14 años ya tiene capacidad relativa para contratarse, para contratar su trabajo. Entonces nuestra fórmula sigue funcionando. Y la de goce de 0 a 18 años menos un día. Ok. Ahí estaríamos, profe. Muchas gracias. Yo pienso que estamos nítidos. Sí, Marcos.
Creo que se fue el audio. Disculpe que me quedé sin señal un segundito. Estaba hablando ahí el compañero. No sé si había finalizado. Ya finalizó. Pero si quiere decir algo, que hable. Marcos, ¿ya había finalizado? Perdón, es que se me fue mi señal. Si quieren les voy a quitar el video porque se me empieza a trabar mi internet. Un segundito. Pues, Marcos, ya había finalizado. Ajá. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo avanzar? Sí, licenciado. Sí, Muchísimas licenciado. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya platicamos lo que es persona, personalidad, personería y capacidad. Ahora, si ustedes me hicieran el favor, una definición de la personalidad del Estado. Como usted nos había dicho anteriormente, licenciado del público. Ya, anteriormente yo había dicho una, si ustedes gustan, me la pueden leer o yo se las retroalimento. Profe, usted estaba hablando de, según lo que dice Dromi. Algo por ahí, las definiciones de lo que es la personalidad del Estado. Uno de los exponentes de esas definiciones es Dromi, cabalmente. El Estado es una, con permiso, licenciado. Claro, dile. El Estado es una realidad social y política integradas por un conjunto de hombres con asiento en un determinado ámbito territorial, con potestad soberana en lo interior e independiente en las relaciones internacionales. Punto. Ahí es lo que dice Dromi. Sí, vean pues, lo que yo necesito es que ustedes tengan una definición de la personalidad del Estado, ya sea del autor que sea, ¿verdad? Porque anteriormente vimos a Costa Romero, vimos Dromi, vimos varios autores, ¿para qué hablar de tantos? Yo lo que necesito es que ustedes tengan claro su definición y porque va a venir en el examen, por ejemplo. Entonces, si quieren ustedes, no sé si les di también una definición más simple, por ejemplo. Es, por ejemplo, dígame. Sí, claro. Que tiene doble voluntad. Sí, dice que la primera corriente se señala que el Estado tiene doble personalidad.
una de derecho público y otra de derecho privado. Es lo que hablaba usted, profesor. ¿Aló, profe? Profe, Lick, por ahí va a regresar. Su micrófono no lo tiene apagado, licenciado. Ahí está. Ahí está, gracias, muy amables. Vieran, disculpen, pero tengo algunos problemas y yo creo que no es la internet, sino es el sistema esta de Meet. Pensaría yo que se corta, se entrecorta, no sé por qué, porque no me había sucedido anteriormente, porque se observa bien cuando se me va la señal de internet, pero bueno, vamos a tratar de continuar. Por ahí se quedó alguien leyendo uno de los definiciones de la persona. Definición de personalidad del Estado, por favor. No. Un segundito, Marcos. Solo queremos la definición de la personalidad del Estado. Y ahí usted se está tirando a las teorías. Entonces, si quiere... Que la personalidad del Estado es un ente que tiene una investidura jurídica que representa al pueblo y tiene la aptitud de contraer derechos y obligaciones. Ahí está. Básicamente esa es la definición de personalidad del Estado, es la investidura jurídica que tiene el Estado para poder participar de alguna manera en las relaciones jurídicas o de derecho. Eso por ahí van. Quiero que, como les digo, este ejercicio lo estamos haciendo solo para que a ustedes les quede claro. Ahí la compañera Ingrid pues ya tiene su definición, por allá el compañero Leonel ya tiene su definición. El señor Marcos, sí, póngale ahí cuál es su definición para que esté claro, porque se fue a las teorías. Y la compañera Alicia Alejandra nos quiere decir algo. Buenas noches. ¿Podríamos enmarcar entonces la personalidad jurídica del Estado en el artículo 15 del Código Civil? En el inciso 1, ¿sí? Sí, cabalmente. ¿Se recuerdan que ya lo habíamos platicado? Esa es la base legal de la personalidad del Estado. Si no lo pudiera leer, compañerita, para enriquecer aún más nuestra clase. Muy bien, artículo 15. Son personas jurídicas del Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Muchísimas gracias, ahí estamos. Por el momento hoy siento que vamos bien, vamos más ordenados que la clase pasada. Entonces dejo por un lado la definición de la personalidad del Estado. Sí, Juan José. Licenciado, perdone, ¿usted pudiera repetir la definición que usted dio de la personalidad del Estado? Perdone. Claro. Yo lo que decía era que era la investidura jurídica, y lo dijo también la compañerita Ingrid. Es esa investidura jurídica que tiene el Estado para poder participar de una relación jurídica o una relación de derecho, ya sea una... Hello, teacher. Se le volvió ahí el audio. Se le volvió el no hay audio. Internet. De derecho. Pero hay varias definiciones, pero... Ay, disculpen, está re mal la internet, es que está lloviznando un poco. Me voy a quitar mi video, disculpen.
Ya no le escuchamos, licenciado. ¿Sí me escuchan ahorita? Ahora sí les escucho. Ahora sí, Pero por favor. ¿Podría Muchísimas gracias. repetir, licenciado? Disculpe. Lick, nos quedamos en investidura jurídica que tiene el Estado, en la última, en la que usted, la definición suya. Miren, pues no es que sea definición mía, sino que, como les digo, todos tienen que enriquecer su definición, pero para hacerla como más sencilla, yo lo que decía era que era la investidura jurídica que tiene el Estado para poder participar de las relaciones tanto jurídicas como de derecho. ¿Estamos bien? Estamos, Lick, gracias. Va, gracias a ustedes. Entonces, Lick, decíamos que la investidura jurídica que tiene el Estado para poder participar en las relaciones, ya sea jurídicas o de derecho. Ahí estamos. Va, entonces vamos a continuar. Y como bien lo decía la compañerita, hablando de nuestra legislación, en el artículo 15, numeral 1 del Código Civil, que ya no lo leyó la compañera, indica que el Estado de Guatemala es una persona jurídica por definición legal. Aquí si ustedes observan, es donde está la declaración de la personalidad jurídica del Estado. Es decir, es una declaración expresa. Es decir, que las declaraciones de la personalidad jurídica de cada una de las instituciones públicas del Estado es una declaración tácita de manera general, donde los requisitos ser creadas o reconocidas por la ley. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, gracias. Lick. Compañero Leonel, apague su micrófono, por favor. Disculpe, señorita. Ok, continuamos. Entonces, ahora sí, lo que decía Marcos, vamos a ir cayendo a las teorías. Recuerden que ya platicamos de estas teorías. Hay teoría de la doble personalidad. ¿Qué es lo que dice la teoría de la doble personalidad? Algo, aunque sea un extracto. Que dice que es de derecho público y otro de derecho privado. La de la doble personalidad es la que indica que el ordenamiento jurídico le va a otorgar al Estado una personalidad de derecho privado y una personalidad de derecho público. ¿Por qué razón? Para que él pueda actuar como ente soberano. Eso en resumen de todo lo que platicamos el día anterior, ¿verdad? Que algo ahí nos indica el compañero Leonel. ¿Alguien más que quiera participar? Sí. Cabalmente. Estamos bien, estamos bien. Lo importante aquí en conclusión es que ustedes puedan observar que esa teoría de la doble personalidad va encaminada a que el Estado tenga personalidad tanto en el ámbito del derecho privado como en el derecho público. Por ejemplo, ya hablando de ejemplos que decía Marcos,
¿Cómo va a actuar el Estado en el derecho, en el ámbito del derecho público? ¿A través de qué va el Estado de Guatemala a actuar en la gran rama del derecho público? Con el pago de los impuestos. Vamos a ver, pago de los impuestos. Recuérdese, compañero, que ahí estamos ante una administración tributaria. Entonces, mi pregunta iba dirigida como que, ¿cómo va a actuar el Estado con la teoría de la doble personalidad en el derecho público? Y es cabalmente a través de lo que estamos estudiando, que es el derecho administrativo. A través de esas relaciones entre el Estado es el administrador y nosotros somos los administrados. Y cabalmente, así como dice el compañero Marcos Aníbal, un ejemplo más específico en el pago de impuestos. Otro ejemplo más específico es a través de la administración de control. ¿Cuál es esa administración de control? Ya la vimos. Venía en el examen. Contraloría General de Cuentas. Cabalmente la Contraloría General de Cuentas. Va, entonces, dejamos por un lado la teoría de la doble personalidad. Ahora hablemos un poquito de la teoría de la personalidad única y de la doble capacidad. Para concluir, igual que en la otra, para no hacérselos muy extenso, se puede decir que esa teoría de la personalidad única y de la doble capacidad es cuando el Estado tiene una personalidad primeramente que está reconocida por la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual, es decir, la Constitución, le otorga el poder actuar como particular por medio de normas de derecho privado y con capacidad para imponerse a los particulares por medio de normas de derecho público. Eso es en resumidas todo lo que platicamos en las clases anteriores. La clase anterior. Dijimos muchas veces, explicamos muchas veces la teoría de la personalidad única y de la doble capacidad. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien que quiera participar, que nos dé su punto de vista? ¿Alguien que nos diga qué fue lo que entendió en ese momento? Sí, don Leonel. No, profe, ahí estamos bien, gracias. No tenga pena. ¿Alguien más? Sí, licenciado, recuerdo que usted dijo que en esta teoría era la más aceptada y la que se usa más acá en Guatemala. Sí. Tenemos que aceptar que el derecho siempre va en constante evolución. Entonces, la teoría de la doble personalidad la han venido estudiando tanto que la están dejando como que ya esa está obsoleta y que la más ideal o la más actual, la más moderna, es la teoría de la personalidad única y de la doble capacidad. Muchísimas gracias, Marcos Aníbal. ¿Alguien más? Bueno, si no hay comentarios, continuamos. ¿Cómo actúa el Estado? ¿Cómo actúa el Estado en nuestro sistema administrativo de gobierno? ¿Mediante qué actúa el Estado de Guatemala?
¿Cómo se forma el Estado de Guatemala para funcionar en Guatemala? Licenciado, es sobre los caracteres. Sobre los caracteres. ¿Caracteres? No, no. Hablamos un poco sobre la personalidad, la representación. Les pregunto esto porque es muy sencillo, jóvenes. ¿Cómo actúa el Estado? El Estado actúa a través de... A través de la fuerza pública, tal vez, licenciado, o sus órganos administrativos. Exactamente, a través de los órganos administrativos. Pero estos órganos administrativos hay que sustituirlos porque ¿qué hay dentro de esos órganos administrativos? Hay personas individuales. Funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos. ¿Y cómo van a actuar esos funcionarios públicos? A través de sus nombramientos, a través de representantes legales. Y todas estas personas, ¿qué vienen a hacer? Todas estas personas de manera individual, en conjunto van a formar la personería jurídica del Estado. Entonces, ¿cómo actúa el Estado? Anteriormente lo dijimos de otra manera, que cómo actúa el Estado a través de sus instituciones. Y es que, no crean, aquí hay también varias teorías. Hay teoría de las instituciones y en este momento estamos hablando como de la teoría del órgano. ¿Cómo actúa el Estado? Esto actúa a través de esa teoría del órgano, es decir, que las personas jurídicas, como es el Estado, actúa a través de órganos, pero estos órganos hay que irlos sustituyendo porque dentro de estos órganos actúan a través de personas individuales denominadas representantes legales. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo claro, licenciado. Muy bien, gracias, gracias. Continúo. Profe, disculpe el uso. Fíjese que aquí dice que los órganos desempeñados, que esos órganos son desempeñados por sujetos físicos. Los actos y hechos se imputan y se atribuyen al Estado. Sí, fíjense que el hilo que separa la responsabilidad de una persona jurídica depende de acuerdo a los hechos, a las circunstancias de cómo se cometió, porque siempre a la hora de haber un nombramiento, que el nombramiento viene a ser como el contrato, hay cláusulas de yo como funcionario público, qué es lo que tengo que ejecutar. Si yo me excedí, si hice un acto de corrupción, en ese caso, yo como persona individual tengo que ser responsable, ya sea penalmente o civilmente o administrativamente, por lo que yo hice. Y normalmente, como decía el compañero Leonel Arrieta, a la falta de algún funcionario público, dependiendo los hechos, habría que hacer responsable al órgano o a la institución. ¿De acuerdo? Continuamos, pues. ¿Ustedes me pueden decir por qué se expresan de esta manera diciendo que el Estado es una organización? Esto lo digo porque el Estado dice que ya no se puede considerar como un conjunto de órganos, sino que un conjunto de personas que forman una organización. Entonces, si se dan cuenta, venimos evolucionando, superando, porque al principio consideraban al Estado como solo un conjunto de órganos. Pero ahora
empezamos a respetar que esos órganos no se van a movilizar si no hay personas individuales. ¿De acuerdo? Para enriquecer eso, yo definí que era una organización. Y recuérdense que hay organizaciones políticas, hay organizaciones sociales. Entonces, para no complicárselas mucho, por ejemplo, ¿qué es una organización social? Es un grupo de personas que interactúan entre sí en virtud que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos, cierto gobierno, pueden ser el gobierno, una religión, un grupo educativo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es una organización política? La organización política puede ser una forma de gobierno. En conclusión, la teoría del órgano tiene como objetivo atribuirle a un ente público los actos de sus agentes. Esa es la teoría del órgano que ya nos lo leyó Leonel Arrieta. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Podría repetir lo último de atribuirle, licenciado? Disculpe, gracias. No tengan pena. Eso de la atribución es con respecto a la teoría que hablábamos, que es la teoría del órgano. Recuerde que la teoría del órgano nos indica que las personas jurídicas actúan a través de sus órganos. Entonces, esa teoría del órgano indica que el objeto de esa teoría del órgano es atribuirle a un ente público todos los actos de sus agentes. ¿Vamos bien? Sí. Solo, profe, disculpe con la molestia. Usted nos había dictado cómo actúa el Estado en nuestro sistema administrativo de gobierno, a través de órganos administrativos. Funcionan a través de órganos administrativos. Funcionan los funcionarios públicos a través de sus nombramientos, dijo. Y en conjunto forma la personalidad jurídica. A través de sus nombramientos, así fue como lo dijo. ¿Cómo actúa el Estado en nuestro sistema administrativo? Según lo que estamos estudiando, ¿cómo actúa el Estado en el área administrativa? En nuestro sistema, nos dictó usted, sistema administrativo de gobierno. ¿A través de qué actúa, compañeros? A través de órganos administrativos, dice. El compañero dijo que funcionarios públicos, a través de sus nombramientos. Y a través de... Sí, ok. En conjunto forma la personalidad jurídica. En su conjunto ya van formando lo que es la personalidad jurídica. Todo eso que usted indica es lo que yo dije en resumen, y que todo está correcto. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Cuál es su duda? No, sé que como no le dio usted, digamos, no lo terminamos completamente, ¿va usted? Que ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que, por ejemplo, usted lo está tomando literal, pero no es que, por ejemplo, yo esté dictando y que así vaya a hacerse, pero el orden que usted lo puso es algo como que yo empecé con la teoría del órgano, que el Estado actúa a través de órganos, pero a la vez hay que sustituirlo por personas. Es que lo que pasa es que esas personas en su conjunto forman una organización y etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que creo que se me fue la voz en ese momento.
Eso le digo, el problema es de que usted me lo retoma, pero yo lo voy platicando y pues no lo estoy dictando. Y en algún momento, pues retomar a cada momento la idea que anteriormente tenía, pues no la puedo hacer con exactitud como usted la va copiando, literalmente. No sé si me explico. No, sí, se explica. ¿Sabe qué es lo que pasa, David? En ese momento creo que se le fue el audio y estábamos Ah, sí, ahí. sí. Y disculpen que ahorita, gracias a Dios, ya no he tenido problemas, pero si se dan cuenta, cuando, como, qué sé yo, a media clase, se empezó a ir varias veces la señal de internet. Ahorita como que si terminó se calmó la lluvia, entonces estoy un poquito más tranquilo. Entonces, si me hicieran el favor, voy a tratar de avanzar. Bien, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, después de haber hablado de la teoría del órgano, vamos a hablar de la representación legal. Según la Constitución Política de la República, señala a las personas o a las personas, a la persona que va a representar al Estado y demás instituciones. ¿Cuál es la representación legal del Estado? Cuando la ley señala quién es el representante de dicha institución. Por ejemplo, saliéndonos de la representación del Estado, ¿dónde hay una representación convencional? Por medio de los contratos. Entonces vamos cayendo a lo que ya platicamos anteriormente. ¿Quién ejerce la representación del Estado de Guatemala? Bueno, La Lee, PGN, Lee. disculpe, partiendo de que el Estado es un conjunto de instituciones y las instituciones están dirigidas por personas. Entonces son las personas que a través de un nombramiento son las que dirigen el Estado temporalmente con cada elección de gobierno, ¿verdad? Porque digamos, vamos a suponer que en un fin de semana el Ministerio de Finanzas, vamos a decir, está vacío. Es un conjunto de oficinas que no se moviliza para nada, pero sin embargo, de lunes a viernes hay personas que ejercen sus funciones como, valga la redundancia, como funcionarios públicos a través de un nombramiento. Entonces, la idea del funcionamiento del Estado es que siempre recae sobre personas, ¿verdad? Personas nombradas para el efecto de la dirección de diferentes instituciones, ¿verdad? En diferentes niveles. Entonces, la administración del Estado recae sobre personas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que el compañero Héctor se fue un poquito al punto anterior donde estábamos platicando cómo actúa el Estado y él la definió exactamente de que cómo van a funcionar, cómo van a actuar las instituciones del Estado a través de las personas con su nombramiento y etcétera, etcétera. Pero en este momento yo ya me fui un poquito más adelante preguntando cuál es la representación legal del Estado de Guatemala. La Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, ¿a través de quién? Del Procurador General. Específicamente a través del Procurador General de la Nación. ¿Cuál es la base legal cuál es la base legal del Procurador General de la Nación? Artículo 252 de la Constitución Política. Exactamente, si usted me hiciera el favor de leerla, compañera Alicia. Artículo 252. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas cualidades correspondientes al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones
y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tomaron todos la base legal? Disculpen. Sí, licenciado. No, teacher, ¿la puede repetir, por favor? Sí. La base legal es el artículo 252, que nos hizo favor la señorita Alicia de leerlo, donde habla de la Procuraduría General de la Nación. Ese es de la Constitución de la República, ¿eh? De la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 252, en donde nos indica que la PGN, o la Procuraduría General de la Nación, tiene a su cargo la función de asesorar o consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se va a regir por su ley orgánica. Es decir, ¿qué ley? La ley de la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General de la Nación es lo que estamos hablando y es porque estamos ahorita platicando, porque preguntamos quién es el que representa legalmente al Estado. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado, dice este artículo. Y él es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Asimismo empieza a especificar cómo es nombrado. ¿Por quién es nombrado? Por el presidente de la República de Guatemala, quien también, si ve un error mayúsculo del procurador, también lo puede remover de su cargo. Y vean esto, es decir, que todos los que estamos aquí, todos ustedes que van a ser abogados, pueden llegar a ser procuradores generales de la nación. ¿Por qué razón? Porque se necesita, es indispensable que el Procurador General de la Nación sea abogado colegiado y el cual va a tener las mismas cualidades correspondientes al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Va a durar en su cargo 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el representante del Estado, el Procurador General de la Nación. ¿Estamos por ahí? Sí, licenciado, todo claro. Excelente, muchísimas gracias. Hasta por ahí creo que termina mi supuesto resumen de la clase anterior. Me tomé el tiempo porque hablamos de mucho en la clase anterior, pero tal vez no se había entendido a profundidad. En este momento considero que ya tienen un control del tema que nosotros tocamos. Paso a otro punto. ¿Cuáles son los elementos básicos de las organizaciones públicas o del derecho público? ¿Cuál es un elemento básico de las organizaciones públicas del derecho público? Uno de los elementos más importantes dentro de las organizaciones del Estado es la competencia. ¿Quién delega la competencia a alguna de las instituciones del Estado? Don Leonel tiene la mano desde hace rato levantada. Deslevante. Puede hablar otro compañero que yo mucho hablo. No, es que usted me deja la mano ahí levantada. Bueno, ¿quién más? Por favor, ¿cuál es dentro de la organización del Estado? Las instituciones tienen un elemento básico, les decía, es la competencia. ¿Quién otorga a cada una institución competencia? Recuérdese que la competencia en la Corte Suprema de Justicia es igual. ¿Quién la delega?
perdón, ¿cuál es la base legal que otorga la competencia? Es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el elemento básico de una organización es la competencia. Otro elemento básico es una persona individual. Y esa persona individual, como ya lo hemos estado diciendo, va a actuar en nombre de la organización. Es decir, va a ser un representante legal. Ahora bien, ¿qué relaciones existen entre la organización pública y las personas individuales que la representan? Si se dan cuenta, todo el tema de hoy, de toda la noche, todo tiene relación. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué relaciones existen entre la organización pública y las personas individuales que las representan? ¿Hay una relación de servicio o no? La persona individual como funcionario público adquiere derechos y obligaciones, pero es a través del servicio que él va a dar a la organización pública. Tiene una relación de competencia también. La persona individual, al ingresar a la organización, es titular de una competencia determinada. Es el medio de actuación de la organización. Es decir, la competencia que le sea atribuida a una persona individual no se puede salir de esa competencia. ¿Qué pasa si esa persona individual se sale de esa competencia? ¿Hay abuso de autoridad? Sí, hay abuso de autoridad, usurpación de funciones también. Podría haber hasta una usurpación de funciones donde le delegaron una competencia y tal vez él no tiene la competencia para celebrar un contrato y él lo firma. ¿Qué hay ahí entonces, Héctor? Abuso de autoridad, usurpación de funciones. Más que todo la usurpación de funciones. Porque esa capacidad le correspondía a alguien más que sí tiene la capacidad de firmar y de sellar, porque sí tenía esa obligación de celebrar ese contrato. Entonces, por eso les digo, si alguno de ustedes llega a ser funcionario, tiene que tener ojo, mucho ojo. Tiene que tener mucho cuidado de lo que vaya a firmar. Aunque en algunas partes ya a nivel administrativo estamos automatizados. Nos llega un documento, ya sabemos a dónde va, de dónde viene y quién lo tiene que firmar. Gracias a Dios hay personas capaces y de buena fe guardada que le dicen a uno, mira, eso no te corresponde a vos. Lo tiene que firmar fulano de tal y por ahí van. Sí, José Álvaro Herrera. Licenciado, solo una pregunta. Esto lo de la competencia también va de la mano con la jurisprudencia, ¿no? ¿Jurisprudencia en qué sentido, compañero? La jurisprudencia, usted se refiere a esos... Por el tema de que la competencia, pues, no todos, pues, como usted dice, tienen, pues, la facultad. Por ejemplo, un tribunal, ¿verdad? Los tribunales tienen la facultad de poner, pues, un castigo en este caso, a un sujeto, ¿verdad? Pero no todos los tribunales pueden hacer o pueden juzgar en todos lados, como un juez, ¿verdad? Claro, fíjese que le voy a aclarar algo. Usted me lo está comparando con la competencia judicial y la competencia y ¿cuál es el límite de la competencia? La competencia y ¿qué es la otra cuestión que tienen los órganos judiciales? Jurisdicción. Jurisdicción y competencia. Pero en este caso, dejando por un lado la jurisdicción y la competencia, que es judicial, me regreso a lo administrativo. En lo administrativo, básicamente yo estoy hablando solo de qué competencia me van a dar a mí.
Entonces, José Alvarado, en lo administrativo, a usted lo nombran y le van a dar competencia solo para conocer una materia determinada. Y ahí Perdón, se lo licenciado, bloqueé yo. ya entendí. Gracias, de vale. No sé si todos observaron lo que nos preguntaba José Alvarado. Sí, lo que pasa es que creo que hay un poquito de confusión porque jurisprudencia solo son resoluciones judiciales que sirven para identificar otros casos donde no hay una exacta, ¿verdad? O precisa. Entonces, jurisprudencia es tema penal, no tiene nada que ver con la administración del Estado. Y fíjese que usted se fue un poquito a especificarlo más que la jurisdicción es penal, pero hablemos de un sentido judicial, jurisdicción y competencia a nivel del organismo judicial, pero en este caso, como les digo, vamos a estar hablando del tema administrativo, que es lo que nos compete, solo en el sentido de competencia. Entonces, a mí voy a partir de dos elementos básicos de las organizaciones públicas administrativas. Van a estar regidas por cierta competencia. Esa competencia es delegada por la ley y se va a reflejar en alguna norma o alguna regla administrativa. Y esa relación de competencia que ya está en una institución le va a llegar a la persona individual. Y esta persona individual también va a tener cierto grado de competencia. Es decir, esa persona individual va a ser titular de una competencia determinada, que, como lo vuelvo a repetir, es el medio de actuación de la organización. Para complementar esto, tenemos que hablar un poquito de qué relación hay entre la organización y la persona individual. Y volvemos a, si ustedes se dan cuenta, nos volvemos a caer en lo mismo. Una de las relaciones entre la organización y la persona individual es la relación de competencia. Es decir, la persona individual, al ingresar a la organización estatal administrativa, es el titular de competencia determinada. Y que esto viene a ser el medio para que actúe la organización. Y a esto se le llama competencia administrativa. Pues ahí es donde se va aclarando lo que nos preguntaba José, que muy atinada su pregunta, y nos aclaró más bien a todo el grupo, que no nos vayamos a competencia judicial, sino que competencia administrativa, por favor. ¿Qué otras relaciones hay entre la organización y la persona individual? Ya les había dicho, una relación de servicio. La persona como funcionario público adquiere derechos y obligaciones. Es una relación funcional o de servicio civil. Entonces, en conclusión, y así someramente, ¿qué relación tiene la organización con un individuo? Primero, la relación de competencia, de ahí una relación de servicio. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, un claro ejemplo de lo que no es fue el ministro de Comunicaciones en tiempo de Jimmy Morales, que no tenía la competencia para ser ministro de Comunicaciones, y pues debido a eso fue un fracaso su administración como tal, ¿verdad? En el ministerio ¿verdad? Cabalmente, si ustedes se dan cuenta, el ejemplo es muy ideal. Si ustedes se dan cuenta, si viene una administración, entre más disciplinada y ordenada es esa administración, va a tener éxito. Pero el gobierno de Jimmy Morales desconocía un montón de situaciones, trabajaron desordenadamente. Prueba eso el ejemplo que nos dice el compañero Héctor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el ministro de Comunicaciones le dieron
a hacer otras cosas que no le competían. No estaba dentro de su competencia administrativa. Entonces es un caos, es un desorden. Pero ¿es por qué razón? Porque no estudiaron Derecho Administrativo 1. Exactamente. Bueno, ahora vamos. ¿Qué ventajas o desventajas hay del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado? Ya platicamos un poquito en la clase pasada. ¿Qué ventajas hay? Que resuelve, dijimos, el problema de la continuidad y perpetuidad del Estado. 1. 2. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. 3. Configura la relación de poder a través de figuras jurídicas de obrar administrativo. 4. Da lugar a relaciones jurídico-administrativas. Desventajas, no hay desventajas. Perdón, licenciado, un poquito rápido. Repetirlo, por favor. Ahorita lo repito. Vamos muy rápido, voy muy lento, hombre. Miren, si Son las no... 8:30. No, con nosotros, ¿vale? Vean, pues, vamos a ver. ¿Qué ventajas hay en cuanto a reconocer la personalidad jurídica del Estado? Hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Hay 4 ventajas. Hay otras ventajas, pero... ¿Qué manda, Marcos? Mire, pues hay varias, hay un montón, pero las principales son las que ahorita yo voy a mencionar. Las básicas, digamos. Primero, resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad del Estado. Eso es muy importante. Porque si no, tendrían que estar como que reconociendo cada 4 años como la personería jurídica del Estado. Entonces ahora no lo reconocen, sino que van administraciones y administraciones vienen y van y siempre continúa la personalidad jurídica del Estado. Entonces, esta es una ventaja que resolvió el problema de la continuidad y perpetuidad del Estado. 1. 2. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Eso es muy importante. 3. Configura la relación de poder a través de figuras jurídicas del obrar administrativo. 4. Da lugar a la relación jurídico-administrativa. ¿Y 5 y 6, Marcos? Nos quedamos atrás. ¿En cuál se quedó, Por señorita? favor, Perdone, vamos ¿en cuál se rápido. quedó? Perdone, ¿en cuál se quedó? ¿En cuáles quedamos? ¿En cuáles quedamos? En No la me primera. quedé. Repito, disculpen. Repita. Ventajas. La primera resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad del Estado. La primera. Me dicen cuando ya, por favor. Ya, licenciado. Gracias. Gracias. La 2. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Yo ya falta. La siguiente, licenciado, por favor. La siguiente configura las relaciones de poder a través de figuras jurídicas del obrar administrativo. Ahí se nos fue muy rápido. Repito, no hay problema. Configura la relación de poder a través de figuras jurídicas del obrar administrativo.
Disculpe, licenciado, me quedé a través de figuras jurídicas A Del través de lugar figuras del jurídicas. Estado. A través de figuras jurídicas del obrar administrativo. A través de figuras de figuras jurídicas del obrar administrativo, por favor. Gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. La cuarta, por favor. Muy bien. La cuarta sería que da lugar a las relaciones jurídico-administrativas. Da lugar a las relaciones jurídico-administrativas. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Y Marcos Andrés nos va a dar dos más. La quinta y la sexta. Permite acciones con responsabilidad contractual. O sea, permite acciones devenidas de un contrato o fuera del contrato, por así decirlo, ¿verdad, Marcos? Diciéndolo de otras palabras, eso es lo mismo. Y si se dan cuenta, la ventaja es que como garantía constitucional, los administrados podemos demandar al Estado. Cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos o quebrantado el derecho, ya accionamos en contra del Estado. Esa es la ventaja de que tenemos desarrollado, si no totalmente, el derecho administrativo. Muy bien. Cabal. Fíjense que hoy lo dije tal vez como que de diferente manera, pero yo les había dictado también esas mismas 6, creo yo, ¿verdad? En la clase anterior, Marcos. ¿Solo sabe qué fue lo que siguió? Fíjense que esas seis ventajas, dice las 6 nuevamente, por favor, dice Liz. Un segundito, Liz, perdón. Jacqueline también dice, si fueran tan amables de repetir la número 6, por favor. Va, miren, pues la número 6 dice, posibilita que la organización personifica. Juan José Esquivel dice, feliz noche, que ya finalicemos, dice. La 6 dice, posibilita que la organización personificada esté en juicio en nombre propio como demandante y como demandada. Profesor, en la número 5, donde usted intervino, como La dijo número 5 dice, da lugar a la relación jurídico-administrativo, coma,
¿Ya? No. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo ya he puesto que se permite acción con responsabilidad contractual o extracontractual. Es que Esa es la esa es la otra. Esa es la 5. Pero es la que dio Marcos. A la Sí, sí. Entonces, necesitamos saber, ¿por qué no la puede repetir, Marcos? Me acordé que las para mañana, Lick. Están en el libro, página 107. Ahí está en el chat Ahí escritas, la pueden ver vean, todas. tómele una foto y ahí las corrigen, ahí están en el chat. Miren, ves. ¿Dónde, compañero? Miren, ves. Como ya por ahí se están desconectando, no hay problema, no discutamos. Les voy a mandar yo también una fotografía del libro donde están las ventajas, que son estas mismas 6, para que no haya ninguna duda. Y si quieren, Bueno. por ahí nos quedamos y primero Dios continuamos mañana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, Dios les bendiga, que descansen. Gracias. Gracias. Feliz noche. Voy a llegar tarde al curso de la chicha. Feliz noche, Marcos.